versículo 13 en adelante. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor Jesucristo? A ver, por aquí, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Solo 5. Aquí en la mitad, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Allá, ¿cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Todos los que tienen hambre de la palabra de Dios, digan amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 13 al 31. Vamos a leer 11, ¿cuántos versículos? 9 versículos, no más. Estoy mal en matemáticas. 13, 23, 33, son 20. Vamos a leer 18 versículos. ¿Están listos? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda... ¿No escucho? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis ganancias, mis frutos, mis riquezas. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe margaritas, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Quién se quedará con todo eso? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por esa misma razón, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, no tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá afanarse o con afanarse sumar, añadir a su estatura un codo? Usted que es chiquito, no puede. Algunos quieren ser más bajitos, tampoco pueden. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? También considerad los lirios del campo, los lirios, las flores, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros, Grace Español, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo lo lee, lo amplía un poquito más, y solo leo un versículo, menciona exactamente lo mismo, solo que Mateo le añade algo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Yo he mencionado esto algunas veces, pero lo voy a mencionar otra vez porque a veces me quedo corto de ilustraciones. Pero hace como unos 10 años vino mi suegra a visitarme.
Algunos saben la historia, los que se la saben, no digan nada y dejen que el que no se la sepa la escuche. Yo estaba recién llegado, no más, hace como unos 12 años. Yo estaba recién llegado a Houston y cuando llama mi suegra dice, por ahí voy a visitarlo. Entonces yo, por darme las de American Citizen, yo le dije, don't worry, suegra, I got you. Yo tengo el programa. ¿Qué vamos a hacer, mijo? Vamos a ir a San Antonio. Era febrero. ¿Sí ve? Ya empezaron a reírse los que se la saben. Y entonces armé todo el programa. Me fui al hotel, reservé el hotel DoubleTree. Agarré el GPS, alquilé el carro, porque en ese entonces andábamos con un Luis 15. Luis manejaba y 15 empujan. Entonces tocaba alquilar un carro porque venía con su hija que había adoptado. Y alquilé una van, una Dodge Caravan. ¿Sabe cuál es de esas, no? Bebés, sillas de bebés, programa, todo. E íbamos a ir al parque que se llama Six Flags. Tenía todo bien programado, todo organizadito, bueno, casi todo. El carro, el hotel, las comidas, el GPS, la silla para los niños, las maletas, el itinerario impreso, y nos fuimos. Era febrero. Nos fuimos para San Antonio, llegamos una noche, nos quedamos en el hotel. Los niños, mañana vamos a ir al parque, vamos, sí, mañana vamos a ir al parque. Nos levantamos temprano, desayunamos, no hay que llegar temprano, porque eso hay que aprovechar los juegos, los rides, todos los roller coaster, todo eso, los muñecos, en fin, eso mejor dicho. Cuando llegamos a Six Flags, no había nadie. Y había un letrero grande que decía, abrimos en marzo. Mi suegra me miró con esos ojos. Me dice, usted sí es mucho burro, ¿no? Y yo le dije, amén. Hice todo el plan, pero me faltó lo más importante. Íbamos a ir a Six Flags, pero se me olvidó el pequeño detalle, que Six Flags estaba cerrado. Aquí Jesús nos relata dos cosas importantísimas. La primera es una conversación que Jesús tiene con la gente. La segunda es una conversación que Jesús tiene con sus discípulos. La primera conversación que Jesús tiene con la gente nace en respuesta a una pregunta que uno de la multitud le hace al Señor. Ni siquiera fue una pregunta, ni siquiera fue una petición, fue como una demanda. Le digo, maestro, dígale a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús le dice, yo no soy repartidor de herencia, señorito. Yo no soy el juez entre ustedes dos. Yo no vine a repartir herencia. No voy a hacer eso. Pero este hombre, porque Jesús conocía el corazón avaro de este hombre, les cuenta una parábola o una comparación. ¿Cuál fue la parábola? ¿Cuál fue la comparación? Había un hombre rico. ¿Alguien quiere ser rico? Que su esposa lo tenga que lamer de lo rico que es. Ahí, si me puede poner una foto ahí de ese hombre rico. Había un hombre rico que había acumulado muchas riquezas. Y después de tener tanta riqueza, él se preguntó a él mismo, tuvo una conversación con él mismo y dijo, ¿yo qué voy a hacer con tanta riqueza? ¿Y qué voy a hacer con toda esta plata que tengo? Ya sé lo que voy a hacer. Voy a abrir más campo en mis graneros y voy a poner todo lo que yo tengo ahí. Voy a llenarme de cosas y luego yo mismo me diría a mí mismo, alma mía, oh alma mía, descansa. Te mereces el descanso. Ya tienes plata, ya tienes aviones, ya tienes esto, ya tienes fama, ya tienes el college pagado de todos tus hijos, ya tienes propiedades. Descansa, ríete, come, bebe. Voy a incircuncisos. Pero ese mismo día el Señor le dijo, necio, preparaste todo, pero te faltó lo más importante.
tu alma. Esta noche te pedirán, morirás. ¿Y quién se quedará con todo eso? Ahora escucha esto. ¿Hay algo malo entonces en tener riquezas? ¿Es que Dios le enoja que sus hijos sean bendecidos? No. Pero lo que Jesús nos está tratando de enseñar aquí a través de su palabra es que lo más importante no son las riquezas, es la preservación del alma. Por eso Jesús primero le habla a ellos, a la multitud. Este hombre se hizo tesoros para sí mismo, pero me llama la atención que dice el versículo 21: asimismo es el que hace tesoros para sí mismo, pero no es rico, diga rico, para con Dios. Esa palabra con Dios es el griego eik. Mire qué significa esto. Yo lo puse ahí para que usted lo pueda leer. Dice: eik significa rico en Dios, rico para Dios, rico por Dios, rico hacia Dios, rico dentro de Dios. Voy a repetirlo. El que es rico para con Dios primero quiere decir que su alma tiene a Cristo. Tiene la riqueza más importante, que es la salvación, pero también es bendecido en Dios, es bendecido con Dios, es bendecido para Dios, es bendecido hacia Dios y es bendecido dentro de Dios. Yo prefiero un desierto con Dios que un paraíso sin Él. Yo prefiero una crisis con Dios que 1000 riquezas sin Dios. Ahora, esa es la primera parte, la parte de guardarse de la avaricia y la parte de estar seguro a dónde vamos después de la muerte. Pero después se dirige a sus hijos, a los discípulos. Diga discípulos. Esa es la segunda parte. Vamos a leer el versículo 22. Dice: y dijo luego a sus discípulos, diga a los suyos. Entonces alguien diga conmigo: esa palabra es para mí. Los que son hijos de Dios, digan amén. Esa palabra es para usted. Y ahora Jesús nos habla a nosotros, a los hijos de Dios. Por eso les digo, por lo que les acabo de decir, les digo: ahora ustedes no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué vestirán, porque la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen ni graneros, sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes, hijos de Dios, que asisten a Grace Español? ¿Más valen que las aves? Ahora escucha esto. Si interpretamos incorrectamente este pasaje, llegaríamos a la conclusión de que Dios nos dice: descuídese, no trabaje, no se preocupe de qué va a comer, échese a dormir, que Dios le va a proveer todo. Ese no es el contexto. Aló. Porque yo conozco gente que son floja, pero usan ese: vea que Dios dice que no tengo que preocuparme, pues entonces ¿para qué consigo trabajo si el Señor me va a alimentar? No, porque la misma palabra te dice que el que no trabaje, que no coma. Jesús se refiere a vivir preocupado por mis necesidades, afanado por ellas. Entonces ese es el contexto en el cual Jesús nos habla. Porque hay hermanitos que deberían llamarse el lirio de los cuervos, que no trabajan ni hilan ni hacen nada y quiere que Dios les supla todo. Pero el espíritu de este texto es el versículo 29. Quiero que lea el versículo 29 y se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Versículo 29. Jesús dice: así que no se afanen por lo que han de comer. Y luego dice: dejen de atormentarse. Wow. Mira, estamos finalizando un año, 2019. Y muchos de nosotros ya no ha empezado el año 2020 y ya estamos atormentados de lo que puede venir el próximo año. Y cada vez que termina un año estamos estresados porque no pagamos las deudas, porque no esto, porque no otro. Y no estamos preparados espiritualmente para ingresar a una nueva década, porque no es un año, es una década que empieza en enero.
Y el Señor nos dice en esta hora: no se atormenten, hijos de Dios, no se atormenten por aquello que el Padre puede darles. Se refiere a una preocupación que no es sana. No me refiero a preocuparme sanamente de planear mis cosas, cómo voy a trabajar, de dónde va a venir el recurso. No ese es el contexto que Jesús nos habla. Él nos está diciendo: no se dejen llevar por la angustia ni la preocupación, porque el que se atormenta no disfruta la vida, no descansa en Dios. Diga conmigo: no voy a vivir atormentado. Mas el centro de todo este pasaje está en el versículo 31. Diga conmigo: esta es la respuesta. La respuesta es esta: mas busquen, por el contrario, busquen el reino de Dios, y estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Levante su mano, dígalo conmigo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estás preocupado por lo que viene en la próxima década? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a hacerle para pagar esto, para pagar lo otro? Dios te dice esta mañana: busca primero el reino de Dios. Pero alguien dice: David, ¿cómo voy a hacer para buscar algo espiritual que me va a dar algo material? Jesucristo lo dijo, está en la palabra: busquen primeramente el reino de y todas, ¿cuáles todas? La comida, el vestido, todo esto será añadido. Lo espiritual va a desprender tu necesidad material. Tienes que creerlo. Ese es un misterio, pero en la palabra, escucha esto: si el universo que existe salió de lo que no se ve, y la palabra dice que lo que se ve salió de lo que... ¿cuánto no más el Señor no va a sustentar a aquellos hijos que en el 2020 van a tener el reino como prioridad? Yo sé y yo conozco en un Dios que es espiritual, pero al mismo tiempo es el dueño del oro y de la plata. Dios Dios tiene las cosas en orden. Nosotros somos los desordenados. Porque para nosotros Dios nos dice que el que no puede confiar lo corrupto, es decir, las cosas materiales, si nadie puede manejar las cosas de esta tierra que van a perecer, ¿cuánto más se le va a encargar lo espiritual, que realmente es lo que importa? Por eso preocúpate porque el 2020 sea un año en que las cosas espirituales sean tu prioridad. Tu prioridad, tu prioridad. Por eso el enfoque que el Espíritu Santo me habló, lo compartí con los pastores y se lo voy a compartir hoy. El martes voy a soltar la palabra profética que Dios me habló para el 2020. Es que va a ser un año del reino de Dios. El 2020 va a ser un año donde vamos a aprender a poner primero el reino de los cielos, el reino de Dios, sobre todo lo demás. Y esta es la palabra, alguien que la reciba. Dios va a levantar a aquellos que tengan como prioridad en sus vidas el reino de Dios y no su propio reino. Empresario que me estás escuchando, si tu prioridad en la próxima década es el reino de los cielos, Dios te va a abundar y a bendecir, a ensanchar, y serás un recipiente de la añadura de Dios. Pero primero el reino. Ahora alguien dice: David, ¿qué es el reino, pastor? Porque el reino, y en muchos lugares se habla del reino. Hay que buscar el reino. ¿Qué es buscar el reino? Hay que orar primero. ¿Qué es buscar el reino? Hay que sembrar primero. ¿Qué es buscar el reino? Hay reinos en la tierra. Han habido muchísimos reinos, imperios. Hay algunos reinos hoy en día. Inglaterra todavía mantiene su monarquía, España mantiene su monarquía, Holanda mantiene su monarquía, algunos países europeos, Mónaco mantiene su monarquía. Pero el reino de los cielos no es como en los reinos de la tierra. Y pensando, orando y estudiando sobre esto, me puse a estudiar: Señor,
¿qué es el reino de los cielos? Y puedo decirte tantas cosas del reino de los cielos, pero te lo resumo en esto. Escucha bien, pare oreja. El reino de los cielos es el reinado y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Voy a repetirlo. El reino de los cielos es la soberanía de Dios sobre todo. Cuando alguien dice el reino de Dios será mi prioridad, estás diciendo que el gobierno de Dios será tu prioridad, que te vas a dejar gobernar por Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Ese es el reino de Dios. Y quiero decirte algo. La mentalidad de reino, el tener mentalidad de reino no es ser el más grande. El tener mentalidad de reino no es ser más poderoso. El tener mentalidad del reino es vivir sometido al rey. Tómele foto a eso, dígalo conmigo. 1, 2, 3. Mentalidad de reino no es ser el más grande ni el más poderoso. Mentalidad de reino es vivir. Si en el 2020 tú vives sometido al rey, prepárate, porque todas las promesas que Jesucristo nos habló serán tuyas si vives sometido al rey. Ahora, escucha esto. Dios hace grandes a los que se someten a Él primero. Y no lo digo yo. La palabra dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Alguien diga amén a esa palabra y recíbala. Entonces reciba esta palabra: serás grande, serás poderoso, tendrás honra en la medida en que te sometas al Rey de Reyes, y su nombre es Jesucristo. Ahora escucha esto. Mentalidad de reino no es todos me sirven. Mentalidad de reino es a quien puedo servir. Mentalidad de reino no es deme en que necesito. Mentalidad de reino es aquí estoy, ¿qué puedo dar? Mentalidad de reino no es que yo hago lo que quiero, sino mentalidad de reino es que me someto al señorío y a la voluntad de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Es como cuando Jesús nos enseñó a orar: y así orarán ustedes: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nos, venga tu señorío, venga tu voluntad, venga tu deseo, venga tu gobierno. ¿Alguien quiere vivir en el reino de Dios en el próximo año? Dígame amén. Ahora escuche, quiero darle 3 principios que yo veo aquí para poner en práctica. El primero es este, diga conmigo: reino. Diga fuerte: primero el reino. En primer lugar, hay que entrar en el reino. Dígalo otra vez. Porque yo no puedo disfrutar de los beneficios del reino si no estoy. Jesús tuvo una conversación con un teólogo llamado Nicodemo, y en Juan capítulo 3 versículo 3 Jesucristo le dice a Nicodemo, le dice: ven Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí hay algo que Jesús nos pone en la mesa y nos dice: la entrada para el reino se llama nuevo nacimiento. Aló. Mire, supongamos que Abelardo, venga, usted siempre el que me ayuda, usted siempre el que está dispuesto a hacer el ridículo. Venga, hijo, un aplauso para Abelardo. Está soltero. Soltero, ¿verdad, mijo? ¿Soltero? ¿Seguro? ¿Platicando con alguien? Después hablamos. Sí, hablamos. Supongamos que usted representa a Jesucristo, ¿ok? Pero hay algo que yo tengo que hacer para entrar al reino, y es el nuevo nacimiento. Entonces hay gente que quiere los beneficios del reino sin entrar al reino a través del nuevo nacimiento, y andan diciendo: para la renta. Como el que le dijo a Jesús: maestro, dígale a mi hermano que me dé la mitad de lo que me toca. Ese no estaba metido en el reino. Ese no había nacido de nuevo. El hecho de que te sientes en una silla, escuches palabra y digas 3 amenes no quiere decir que estás en el reino. El hecho de que te pares y digas amén y gloria a Dios no quiere decir que estás en el reino. Es más, hay predicadores que no han nacido de nuevo.
Hay gente que canta que no ha nacido de nuevo. Lo que realmente me da la entrada al reino de los cielos es el nuevo nacimiento. Y me van a escuchar hablar del nuevo nacimiento seguido. Te voy a decir por qué. Porque mi preocupación como tu pastor es primero tu alma y luego tu vida aquí. ¿De qué me sirve motivarte para que tengas más cosas si cuando Cristo venga por su iglesia te vas a quedar? No hice mi trabajo y vas a decir: ¿dónde está ese pastor Escarpeta para mandarle la migra? ¡Me engañó! Porque mi preocupación número uno es que tu alma sea salva, no como el necio que acumuló y acumuló, pero nunca entró. No, aquí hay alguien que tiene que escuchar esto. Por eso Jesucristo dijo: no se aterren si ven que los primeros que entran son las prostitutas, son los ladrones, son los publicanos, son los pecadores, que ellos reconocieron que sí necesitaban un Salvador. Yo quiero que tú te preguntes si has nacido de nuevo. Y no me digas como Nicodemo: otra vez meterme en la panza de mi mamá. Hermano, ya alguien hizo esa pregunta, ya usted no vuelva a caer en esa misma burrada. Se refiere a alguien que ha nacido por dentro, que su espíritu se ha vivificado, que ahora tiene vida espiritual, que antes estaba muerto, pero ahora tiene vida en Cristo Jesús. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. Levante sus manos y declaro esto: el 2020, que el 2020 sea marcado porque somos un pueblo que hemos nacido de nuevo y porque somos un pueblo que ha entrado al reino de los cielos. Mire, yo estaba en Canadá. Entonces, cuando venía de Canadá para acá, para Houston, estaba todavía en Canadá. No estaba en Houston, no estaba en Estados Unidos. Y estaba en la inmigración, había un letrero grande que decía: Welcome to United States. Pero yo no estaba aquí, yo estaba en Canadá. Yo dije: ven acá. Ni siquiera he tomado el avión. Y ya dice Welcome to United States. Y cuando pasé el pasaporte, era un oficial con el escudo y la bandera de Estados Unidos y me dijo: Welcome home. Y yo me quedé: no, pero si ni siquiera he tomado el avión. Entonces me di cuenta que era la representación del gobierno americano en tierra canadiense. No sé si alguien está agarrando esto. El que ha entrado en el reino de los cielos ya vive en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y son aquellos que pueden decir: venga a nosotros, venga a nosotros, venga a nosotros tu reino. C.S. Lewis es el autor de Crónicas de Narnia. Déjeme contarle un poquito acerca de C.S. Lewis. Era creyente, discipulado por su mamá, pero una vez que su mamá murió en el año de 1908, durante 4 años él se perdió y se volvió ateo en el 1908. Deja un poquito más la foto de él. Se volvió ateo, se convirtió en profesor de filosofía. El tipo conocía la palabra, su mamá le enseñó la Biblia. Pero al ver que su mamá partió y al ver que Dios no le respondió, como muchos que no han nacido de nuevo y solo conocen la palabra, era nada más un creyente, pero no había nacido de nuevo. Se convirtió en ateo. O sea, imagínense, de creyente a ateo. Qué tremenda desconversión. Y después empezó a leer un autor cristiano llamado John MacDonald. Ese autor marcó su vida y de ateo se volvió en teísta. No en tenista, sino teísta. O sea, empezó a creer que había un Dios otra vez, pero no había nacido. Diga conmigo: no había nacido de nuevo. Mas un día, en 1929, Lewis tuvo un encuentro real con Jesucristo. Y ese día, Lewis nació de nuevo. Él dice en sus propias palabras: nunca tuve la experiencia de buscar a Dios. Fue Él el que me buscó a mí. Él fue el cazador, yo fui el venado.
Ha sido llamado el apóstol de los escépticos. Escribió más de 60 libros. Después de su nuevo nacimiento, durante 30 años escribió historias de ficción, libros de apologética, libros de inspiración, y sus 25 libros cristianos vendieron millones de copias. Su arte más grande, su obra de arte, las Crónicas de Narnia. Escucha, Lewis se decía ser cristiano, pero no había nacido de nuevo, y por una prueba se volvió ateo. Si Lewis tuvo ese escenario, probablemente muchos aquí tienen ese mismo escenario. Mírame bien a la cara, mírame fijamente hasta cegarte. Escúcheme, si una prueba a usted lo saca del camino, quiere decir que muy probablemente usted no ha nacido de nuevo. Pero los que nacen de nuevo no son perfectos, pero en su espíritu, el Espíritu de Dios está dentro de ellos. Están sellados con el Espíritu Santo, y el diablo no tiene poder ni potestad sobre ellos. Escúcheme. Esta semana leí una frase de alguien que me gustó mucho. El que es nacido de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo y el que está bajo el gobierno de Dios, escúcheme. Se me olvidó lo que iba a decir. No, ya me acordé. El que tiene el Espíritu Santo, que está bajo el gobierno de Dios, no tiene que arrebatarle nada al diablo, porque todo lo que tiene esa persona le pertenece a él. Mi vida, mi casa, mi dinero, alguien recibe mi futuro, todo. Yo no le tengo miedo al enemigo, porque yo he nacido de nuevo, tengo al Espíritu Santo, he entrado en el reino y vivo bajo el sometimiento de Cristo. Alguien grite amén a eso. Entonces lo primero es que hay que entrar al reino. ¿De qué me sirvió a usted decirle y usted sale pero no está dentro? David, ¿cómo entro, pastor? ¿Dónde hay que comprar el boleto? La fe viene por el oír, y el oír se abre por la palabra predicada del evangelio. Y abres el corazón a la persona más maravillosa y le dices: Jesucristo, ven a mí. Esa fue la frase que dijo David Wilkerson cuando estaba predicando en un teatro frente a los obispos y los Mau Mau, las dos pandillas más gruesas de Brooklyn en el año 1950. Allá había un joven llamado Nicky Cruz, que durante varios meses escupió al predicador, bofeteó al predicador, no había nacido de nuevo, maldecía cada vez que ese predicador le hablaba de Cristo. Pero cuando este predicador David Wilkerson dijo: si hay alguien aquí que dice: Jesucristo, ven a mí, esas palabras retumbaron en el oído y en el corazón de Nicky Cruz. Y antes de que se diera una matazón, porque se iban a matar las dos pandillas, Nicky Cruz subió con lágrimas en sus ojos al escenario y con un puñal en la mano dijo: no sé qué me está pasando, algo se me metió por dentro, estoy siendo cambiado, ya no tengo odio, ya no quiero matar a ese otro moreno del otro lado, no quiero matar a esa pandilla, algo está pasando dentro de mí. Y David Wilkerson lo abrazó y le dijo: mi hijo, es que hoy has nacido de nuevo. Si hay alguien que crea esa palabra, denle un aplauso al Señor. Número uno, hay que nacer de nuevo. Pero dos, estando ya dentro del reino, hay que buscar el reino. Míreme, le hablo de los dos públicos. ¿Se acuerda el primero? Necio, hoy van a pedir tu alma, vas a morir y no vas a entrar al reino. Esa fue la palabra para la multitud. Luego, para los discípulos: ya ustedes están en el reino, busquen el reino. Busquen el reino antes que todas las cosas, y no se afanen, porque dentro del reino su Padre les ha prometido proveerles todo lo que necesitan si primero buscan el reino. ¿Sí ve la diferencia?
A este le dice necio. Tus riquezas no van a servir porque tu alma se va a perder. Esta noche vas a estirar la pata. Pero a los hijos les dice: no se afanen, busquen primeramente el reino. Alguien dice: ay, es que se perdió el reino luego. No, lo que Jesús está diciendo es: persigan el reino, persigan la voluntad de Dios, persigan el deseo de Dios, persigan los mandamientos de Dios, persigan el gobierno de Dios, busquen la voluntad de Dios, busquen la palabra de Dios, busquen el señorío de Dios, busquen el deseo de Dios antes que todas estas cosas. Y mire, le quiero leer esto, Romanos 14:17, y con eso termino. Y el próximo domingo voy a continuar hablando de este tema. ¿Cuántos quieren venir el próximo domingo? Pues el primer domingo del año. Mal testimonio si no viene. Romanos 14:17, escuche esto. Porque el reino de Dios, papito, míreme, papito. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, yo he orado para que en el 2020 usted viva en justicia, usted tenga paz y usted tenga gozo en el Espíritu. Que cuando usted se siente a hacer esta carta, si el reino es su prioridad, usted no va a empezar: un carro Mercedes-Benz 4 llantas, rines de acero, cirugía plástica para mi esposa, que mi suegra se vaya a vivir a China. Y ahí empezó usted, ta. Si el reino es prioridad para usted, usted va a empezar así: Padre mío, en este 2020 quiero agradarte a ti, quiero conocerte más, quiero aprender más la escritura, quiero orar más, quiero madurar más en la fe, quiero vivir una vida de abundancia espiritual, de justicia, de paz, de gozo. Mire, si usted empezó así, usted está preparándose para su mejor década. Su mejor temporada vendrá cuando lo primero en su vida es el reino de los cielos. ¿Alguien quiere recibir esa palabra? Que me diga amén a eso. Pero nos dice: buscan primeramente el reino de Dios y su tiene dos partes la justicia. Yo no soy justo por mis obras. Si fuera por mis obras, hermano, mándeme para la guandoca, porque yo no he hecho nada bueno. Pero en Cristo soy justificado, soy declarado perdonado y libre de toda condena. Pero una vez, diga conmigo, una vez en el reino, una vez usted ya entra en el reino, entonces usted empieza a practicar la justicia, o sea, la integridad. Es que algunas personas no puedo, esa palabra es muy gruesa, pastor. No, señor, si usted ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo está con usted, usted no es perfecto, pero puede ser íntegro. Había una pareja que estaba comiendo un pollo asado, romántico, se agarraban las manitas: ay, princesa, ay, muñequita hermosa. Fueron a pagaron el pollo, pero llevaron otro para llevar, le vendieron una bolsa, y cuando subieron al carro, en esa bolsa no había pollo, habían todas las ganancias de todo el restaurante del día. Cuando estaban como una milla, dijo: no, hay que devolvernos, porque somos gente honrada. Se devolvió y dijo: mire, señor, usted me dio plata en vez de comida, yo se la tengo que regresar. Dijo: uy, qué hombre tan honesto. Déjeme por favor llamar a las noticias, déjeme llamar a Univisión, porque esto no se ve hoy en día. Digo: no, por favor, no, porque ella no es mi esposa, ella es mi amante. No me venga con clases de honestidad, sino vengamos delante del Señor con un corazón dispuesto a vivir en integridad delante de Él. Que el 2020 sea un año donde nos caractericemos por practicar y vivir la justicia y la integridad.
por ver este mensaje. Espero que no solamente les haya gustado, pero que sobre todo les haya edificado y les haya bendecido mucho y les haya ayudado en su crecimiento espiritual. Sigue conectándote con nosotros en nuestro canal de YouTube, Grace Español Houston, nuestras redes Instagram, Grace Español Houston, también oficial David Escarpeta. Gracias por estar conectado con nosotros. Estamos en contacto. Quiero que digas esta frase conmigo: no es con fuerza. Muy bien, otra vez, vamos a decirlo con fuerza. No vamos a decir con fuerza, no es con fuerza. 1, 2, 3, no es con fuerza. Y quiero que vayamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y quiero pedirle a Abel que vaya viniendo. Zacarías 4, 6 dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero que ahora lo hables, lo digas conmigo, que tu oído escuche lo que tu voz está diciendo. 1, 2, 3. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de una palabra que se llama ¿cómo se llaman los que cargan peloticas en el circo? Malabaristas, gracias, malabaristas. Aquí me acabo de traer uno recién traído desde Pasadena. Trabaja en el circo de Soleil, muy bien, o el circo de los hermanos Gasca. Pero vamos a permitir que Abel cargue con 2 peloticas y sabe jugar con eso. A ver, úselas. Una barra para Abelardo. Muy bien. Si eso es barra, yo renuncio. Vamos a animarlo, anímelo, vamos, muy bien. ¿Creen que Abelardo puede con 3 o no? Uy, hermano, parece que no le tienen fe. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Vamos a ver. Oh, muy bien. ¿Creen que Abelardo va a poder con 4? Ya le tienen fe, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien. Un aplauso para Abelardo. Gracias, Abe. Quiero que te quedes un momentico aquí. ¿Cuántas veces en la vida nosotros nos hemos sentido como Abelardo se sintió, pero en lo espiritual? Que tenemos cargas en nosotros que nosotros mismos queremos llevar por nuestras propias fuerzas. Nos sentimos estancados, nos sentimos desanimados. Estamos en un tiempo espiritual en nuestra vida y en un tiempo emocional e inclusive familiar, donde no vemos respuestas. Pero la raíz de eso es que nosotros mismos estamos pretendiendo resolver nuestros propios problemas sin el Espíritu Santo. Y muchos de nosotros estamos en ese tiempo de nuestras vidas. Yo quiero preguntar, ¿cuántos han estado allí o están allí hoy? Yo he pasado por ahí. Yo sé lo que es trabajar y no ver resultados. Quiero hablarte, gracias, Abe. Quiero hablarte, toma, llévatelas. Bueno, déjamelas. Quiero hablarte del contexto del texto que acabamos de leer. Y esta palabra viene a un profeta llamado Zacarías. ¿Cómo se llamó? Zacarías. Y Zacarías tuvo una visión muy puntual que ahorita te la voy a mostrar. Y esta visión que tuvo Zacarías no era para él, era para un gobernador de Judá, líder cívico de Jerusalén, que estaba en una misión muy importante. Su nombre es Zorobabel. Nombre, anótelo ahí para los que no tienen hijos. Y él estaba enfrentando un desafío tremendo porque su misión era reconstruir el templo. Él estaba enfocado en construir el templo, reconstruir las ruinas del templo. Pero en un momento de su vida, él por un lado tenía los enemigos, por otro lado tenía el desánimo del pueblo, por otro lado tenía la falta de recursos y por otro lado él mismo estaba desanimado.
Entonces Zacarías tiene una visión, y yo creo que me pongan, ahí está la foto de esa visión, si la puedes ver. Esa visión eran unos candeleros. El Señor le muestra al profeta Zacarías unos candeleros, y esto tiene que ver con el templo. O sea, tenía que mostrarle un elemento del templo para que él identificara hacia dónde iba la visión. Pero también esos candeleros estaban conectados a un recipiente, y ese recipiente estaba conectado con unos tubos a 2 árboles de olivo, uno de cada lado. Si alguno de ustedes tuviera esta visión, estaría más enredado todavía porque no la entendieron. Zacarías tuvo esa visión y él le pregunta al Señor: no entiendo qué es esto. El Señor le dice: ¿qué ves, Zacarías? Y él le dice: pues te voy a decir lo que veo. Veo unos candelabros, veo un elemento arriba, veo una copa arriba, veo unos tubos que conectan con los árboles de olivo. ¿Y qué significa eso? Y ahí es donde viene la interpretación de la visión para Zacarías, que era para este hombre llamado Zorobabel. Y el Señor le dice: dile a mi pueblo que no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ponme el cuadro, por favor. La foto otra vez, la foto. En otras palabras, de nada sirve el candelabro, de nada sirve tener elementos de oro, de nada sirve tener ejército y tener pueblo, si el árbol de olivo, que de ahí se desprende mi espíritu y baja y hace que todo tenga vida, de nada sirve lo demás. Lo que tienes por delante no lo vas a lograr con manos humanas, solo con la intervención de mi espíritu. Alguien dígame amén a esa palabra. Entonces, leyendo este texto, el Señor me habló directamente a mi corazón y me dijo lo siguiente, y lo escribí aquí. Ponlo, por favor. David, mi pueblo ha dejado de depender de mi espíritu y están dependiendo de sus fuerzas, habilidades y relaciones. Por eso están a medias. Y yo sentí en mi corazón traerles esta palabra hoy, porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Estamos diciendo: arde en mí. Pero el Señor me gritaba en mi espíritu y me decía: David, dile al pueblo que han dejado de depender de mi espíritu y han empezado a depender en sus ejércitos y en sus fuerzas. La palabra ejército está hablando de algo grupal, y en el contexto del texto tú ves que se refería a ejércitos. Y la palabra fuerza se refería a la habilidad personal de Zorobabel. Pero ni lo uno ni lo otro. No sé a cuántos de ustedes le ha pasado que la gente les ha quedado mal. No es con ejército, pero tampoco es con tu propia habilidad. Y yo tuve que pedirle perdón al Señor y le dije: Señor, perdóname por las veces que yo he fluido con mi propia habilidad y he dejado de depender de tu Espíritu Santo. Escúchame. Los héroes que vemos en la escritura eran hombres más descalificados que tú y que yo. Te pongo ejemplos: Abraham, un anciano de 75 años ya a punto de morir. No tenía fuerzas, no tenía vigor, ni con Viagra funcionaba. Pero fue el poder de Dios en Abraham el que hizo que la promesa se cumpliera. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías, pero estaba en el fuego del Espíritu Santo. Los discípulos de Cristo no tenían ni bolsa, ni forja, ni espada, ni nada con que defenderse, pero tenían al Espíritu Santo. Por eso levantaron muertos, por eso sanaron enfermos, echaron fuera los demonios y sacudieron las naciones y las ciudades. La iglesia primitiva no tenía contactos en la política, no tenía poder político. Cristo no vino en una cuna de oro. Cristo no vino como el gran rey montado en una cuna de oro y vestido de lino fino. No, Él no tenía ni caballos ni carrozas, pero todos ellos tenían algo en común, que es lo que a muchos nos falta. Ellos tenían al Espíritu Santo. Tenían al Espíritu Santo. Por eso muchos no logramos lo que deseamos, y los que lo logran no se sacian, porque el Espíritu Santo es la única fuente que nos puede dar vida a nosotros. Charles Spurgeon dijo: vaya, que Dios nos envíe pobreza, que Dios nos envíe falta de medios y nos quite el poder del habla si es necesario y nos deje
solo a tartamudear. Si con ello tan solo podemos obtener la bendición, vaya, deseo ser útil a las almas y todo lo demás puede ir a donde tenga que ir. Wow. En otras palabras, si Dios me tiene que quitar todo para darme cuenta de que solo el Espíritu Santo me es suficiente, gloria a Dios. En otra frase, Charles Spurgeon dice: oh iglesias, miren que no confíen en ustedes mismos. Cuídense de decir: somos un cuerpo respetable, somos un número poderoso, somos un pueblo poderoso. Cuídense de que no comiencen a gloriarse en su propia fuerza, porque cuando esto sea hecho, Icabod, que significa gloria, será sin gloria, significa esto, Icabod, será escrito en sus paredes y tu gloria se apartará de ti. Recuerden que el que estaba con muchos, o de lo contrario fallaremos. Y el que nos fortaleció cuando éramos pequeños en Israel debe estar con nosotros. Ahora que somos como los miles de Manasés, o de lo contrario, todo habrá terminado para nosotros y nuestro día habrá pasado. Wow. Diga conmigo: hay que aprender a depender del Espíritu Santo. Pero yo no puedo depender de alguien que no conozco. O sea, no culpo tampoco a aquellas personas que fluyen en sus fuerzas y no dependen de Dios porque no conocen a Dios. Por eso esta serie se trata de mostrarte la persona del Espíritu Santo. Pero el corazón de esta prédica, de este mensaje, si en algo te queda, es que aprendas a empezar a depender más del Espíritu Santo y menos de tus ejércitos y tus fuerzas. Menos de ti mismo. Alguien diga: menos de mí, más de Él. Y pensando y reflexionando y orando sobre esto, el Señor me llevó al mejor ejemplo de las Escrituras. Ya les hablé de Zorobabel. Ahora quiero hablarles de un cuerpo que como iglesia dependió del Espíritu Santo, y es nada menos que la iglesia primitiva. Hay un cuadro especial que yo veo en ellos de ejemplo, una ruta a seguir de cómo ellos sí dependieron del Espíritu de Dios. Y quiero irme a cosas elementales de la base cristiana, porque mucha gente llena las iglesias y dice: wow, háblame algo nuevo, predicador, que me despeluque. Pero tú no necesitas tanto nuevo hasta que no apliques lo que ya has escuchado. ¿Cuántos le cambian aceite al carro cada 3,000 millas? Eso es sentido común. Entonces, el cambio de aceite en lo espiritual es necesario. El mantenimiento espiritual es necesario. Y hoy vamos a tener bases fundamentales que nos van a llevar en esa línea de lo cual quiero hablarles. Yo recuerdo que mi hermano me contaba de un amigo que tuvo, que tenía un carro viejo. Y el carro era viejo, pero él quería salir de ese carro y el motor no le servía mucho. Pero tenía un equipo de sonido espectacular. Entonces, cuando una muchacha medio ingenua vio el carro bonito por fuera, y él le dijo: te vendo ese carro. Y ella dijo: ay, ¿de verdad? Sí, venga, la subo. Y la subió y le prendió el equipo de sonido. Tremendo cómo sonaba ese sonido. Pero cuando lo fue a prender, como que daba problema, ¿no? Entonces él la convenció tanto que le vendió un carro que no servía solo porque tenía un buen equipo de sonido. Y ella bajaba al garaje y se metía dentro del carro a escuchar el sonido sin mover el carro. Hágame el favor, ¿en qué mente cabe comprar un carro para sentarse a escuchar música dentro del carro, pero no andar el carro? Y cuando yo escuché esa ilustración, a mí me llamó la atención, porque hay iglesias que solo se están entreteniendo, pero no están en movimiento. Hay cristianos que solo vienen a escuchar lindas palabras de Dios, pero nunca se movilizan porque no han aprendido a conocer al Espíritu Santo. Lo que nos moviliza es la persona del Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. De otra manera será imposible. Y en ese orden de ideas, quiero que miremos dos cosas puntuales que vemos en la iglesia primitiva, y en unos textos bíblicos les voy a enseñar. Diga conmigo: comunión y servicio. Levanta la mano derecha y di: comunión. Todo el mundo. 1, 2, 3. Comunión. Levanta a la izquierda, di: servicio. Otra vez. Tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. No sé si usted escuchó esas letras desde chiquito, que yo las escuché. BOA. Biblia, oración y ayuno. Esas son cosas elementales que nos hacen crecer en nuestra comunión con el Espíritu Santo.
Y quiero hablarles un momento acerca de la oración. La oración es algo que la iglesia primitiva practicaba una y otra vez. En Hechos capítulo 1 versículo 2 dice que oraban aun cuando no tenían la promesa, ellos oraron. Por ejemplo, hay unos textos muy lindos de cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia a través de la oración. En Hechos capítulo 8 versículo 29 vemos cómo le habla a los creyentes. Le habló a Felipe para que fuera a evangelizarle al etíope. En Hechos 10, 19, 20 le habla a Pedro que baje a recibir a 3 hombres que lo iban a llevar donde Cornelio para predicarle a los gentiles. En Hechos capítulo 13 versículo 2 al 4, mientras oraban, diga conmigo, mientras oraban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. En Hechos capítulo 16 versículo 6 al 7, él le prohíbe a Pablo y le prohíbe ir a Bitinia y a Asia, y lo lleva a otro destino que es las puertas de Europa. En Hechos capítulo 15 versículo 28 confirma las decisiones que el liderazgo estaba teniendo que tomar por causa de los problemas de los judíos de la circuncisión. Luego más adelante en Hechos 20, 22 y 23, el Espíritu Santo le muestra a Pablo en oración lo que le espera en Jerusalén y el sufrimiento que le espera. Lo que te quiero decir es que es la oración la que abre el camino para que yo tenga una comunión más profunda con Dios. En Hechos 4:31 dice que después de esta oración, de que oraron los creyentes, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Siempre la oración estará conectada a la llenura del Espíritu Santo. Siempre la oración estará conectada a la comunión con el Espíritu Santo. Muchos queremos dirección, muchos queremos consejo, muchos queremos soluciones, pero no queremos pagar el precio de la oración. Por eso, iglesia, si cuando miras todo despertar espiritual tuvo que tener la oración como protagonista. No puede haber avivamiento si no hay oración. No puede haber un despertar espiritual en mi vida si no hay oración. No puede haber una transformación, una comunión íntima con el Espíritu Santo si no vivo una vida de oración. ¿Pueden decir amén a eso? La oración, más que un diálogo, es una señal de dependencia. Y eso a mí me llamó la atención. Porque muchos dicen, no, la oración es un diálogo. Sí, pero la oración es una señal de dependencia. Escúchame bien, cuando no oras, le estás diciendo al Espíritu Santo: no te necesito. Fue en oración y ayuno que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo. Fue en oración y ayuno que Moisés recibió los 10 mandamientos. Fue en oración que Elías oró para que no lloviera y dejó de llover. Es en oración donde vendrá la llenura del Espíritu Santo para nosotros. Es en oración donde preparemos la atmósfera para que el Espíritu de Dios venga y haga una obra sobrenatural. Si te sientes vacío, si te sientes triste, si te sientes abrumado, ora y di: Espíritu Santo, guíame, límpiame, cámbiame, haz tu obra en mi vida. Estamos a esto de ver la gloria de Dios, y ese pedacito se llama la oración. La oración. Mira lo que dice Pablo a Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante toda oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. El que no ora por nada se afana por todo, y el que ora por todo no se afana por nada. Yo se los he enseñado. Hay gente que vive afanada porque no oras. Pero cuando desarrollas una vida de oración constante, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Es la oración la que me conecta al árbol de olivo, como les mostré en la imagen. Cuando no tienes oración, no estás conectado en el Espíritu con lo que Él te quiere guiar, con lo que Él te quiere enseñar. El Espíritu Santo no es una oficina de reclamos, no es un 911. Él es una persona y quiere tener una relación con nosotros, y es la oración la que hace que yo pueda crecer en esa comunión con el Espíritu de Dios. David se puede orar al Espíritu Santo. Claro que sí, él es una persona.
Él tiene sentimientos, tiene emociones, Él piensa, Él discierne, Él sabe, Él decide, Él dirige. El Espíritu Santo, a Él se le puede orar. No está mal que tú tengas una oración. Claro, cuando oras estás orando a Dios Padre, pero también le oras al Hijo y también le oras al Espíritu Santo, porque Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Levanta tus manos y di: Señor, dame hambre por la oración. Más fuerte, dile: Señor, dame hambre por la oración. Hay diferentes maneras de orar. Por ejemplo, está la oración reflexiva, donde tú meditas en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, Él se inclinó hacia mí. En esa paciencia el salmista, yo creo que estuvo meditando en el Señor. Y muchas personas oran por dentro. ¿Cuántos oran en su mente? Levanta la mano el que ora en su mente. Estás hablando con alguien y estás orando. Estoy hablando con Jorge y por dentro no estoy diciendo: te reprendo en el nombre de Jesús. No, bueno, a veces sí, a veces no. Pero estás orando, en tu mente estás orando. En el carro estás orando en la mente. Hay oraciones que son como no verbalizadas. Es una oración como que está dentro de mí, como Ana cuando fue al templo, que solo abría los labios y Elí pensó que estaba borracha, pero ella estaba orando. Ella estaba así, porque tenía a Penina, que la tenía hasta aquí, estaba siendo despreciada, tenía amargura, pero estaba orando con amargura y todo. Estaba orando, sacando y expresando eso. Pero hay otra oración que viene más arriba. Es una oración de clamor. Es la oración donde mi oración tiene sonido, donde mi oración tiene forma, donde mi oído escucha lo que mi voz está diciendo. Es esa oración donde nos reunimos juntos como iglesia y clamamos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, y Jehová escuchó su clamor. Clamamos a Dios como lo hizo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y vino el Espíritu Santo. Y esto es lo que siento, este fuego en mi corazón. Muchos se quedan con oración reflexiva, pero no con una oración expresada. Y a lo mejor cuando es tiempo de orar, tú estás así. Algunos ora. Hable. Usted tiene voz, usted tiene cuerdas vocales. Así como le grita a su marido: ore. Así como usted celebra con sus amigos y habla y habla y habla, usted puede orar. Dios quiere escuchar la voz de un pueblo que ama al Espíritu Santo y que dentro del fondo de su corazón le dice: Espíritu Santo, yo te necesito. Espíritu Santo, llénanos. Yo me imagino la oración de los discípulos. Ellos no conocían al Espíritu Santo, no se había manifestado la promesa del Espíritu, pero ellos oraban y oraban: Espíritu Santo, no te conocemos, pero tú vienes, creemos en esa promesa. Y prepararon la atmósfera. Si no hubieran orado, ¿qué hubiera pasado? Mírame, hay gente que busca profetas para que le digan lo que viene, pero ellos no hacen nada. El hecho de que Dios te dijo que iba a hacer algo no quiere decir que tú no vas a hacer nada. Yo he aprendido que la oración acelera los tiempos. La oración mueve la mano de Dios. La oración hace que lo que no se ve visible se manifieste en el mundo visible. La oración más importante no es la que haces aquí, es la que haces en privado. La oración más importante es la que tú construyes en privado, porque muchas personas no oran toda la semana y vienen a orar aquí 15 minutos. Imagínate qué sería de ti si no comes toda la semana y dices: no, yo voy los domingos a las 2 de la tarde a comer y ahí me mantengo toda la semana. Ninguno pudiera vivir así. Por eso muchos llegan desconectados, no pueden orar, porque durante la semana no han construido una comunión con el Espíritu Santo. Pero cuando tú construyes una comunión con el Espíritu Santo, llegas a la iglesia, levantas las manos, empiezas a orar, te conectas en adoración, porque tu espíritu está despierto. Dame amor por la oración, Señor. Danos un pueblo que ame la oración. Algo que aprendí del pastor Andrés Corson es que él decía que durante 15 años estuvieron orando sin mucha gente, en las madrugadas, orando, y de repente hubo un rompimiento y la gente empezó a llegar, y ahora se reúnen 4,000 personas los martes y los jueves a orar a las 6 de la mañana. Nosotros como Iglesia Grace tenemos 5 de la mañana miércoles, 6:30 de la mañana sábados, orando. No importa cuántos vengan, lo importante es mantener la lámpara de la oración encendida. Diga conmigo: la oración más importante es que yo conozca al Espíritu Santo.
Hace cuánto que no oramos por la persona del Espíritu de Dios. Pero no solamente eso hace parte de la comunión, también escudriñar las Escrituras. La oración y el escudriñar las Escrituras hacen parte de mi comunión con Él. Me encanta este texto, 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga esa palabra, escudriña. Aún las profundidades de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre sino el Espíritu? Tóquese acá y diga: yo tengo Espíritu. Y en realidad el Espíritu no está aquí, el Espíritu está aquí. Algunos tienen el Espíritu. El Espíritu, diga conmigo, el Espíritu del hombre. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero me encanta esto: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. Esto me vuela la cabeza. Cuando Pablo habla acerca de que el espíritu del hombre sabe lo que está en el espíritu del hombre, es la palabra eido, saber, que significa percibir, saber. Pero mira, cuando habla que el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios, es la palabra ginosco, que significa conocer absolutamente, pero también informar o transferir. ¡Wow! O sea que el Espíritu de Dios no solo conoce y discierne las cosas profundas de Dios, sino que me las transmite. El Espíritu Santo no solo las conoce, porque hay gente que conoce pero no dice nada. Pero el Espíritu de Dios discierne las cosas profundas de Dios. Y cuando yo voy a las Escrituras, el Espíritu de Dios me comunica la mente de Dios, me la transmite. No sé si alguien está entendiendo esto. El Espíritu Santo nos transmite la mente y los propósitos de Dios a través de las Escrituras. Por eso, cuando leas las Escrituras, pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Espíritu Santo, háblame. Señor, háblame a través de la Escritura, revélame a Cristo. Y cuando tú estás ahí escudriñando la palabra, el mismo Espíritu que sopló en ella te está transfiriendo los pensamientos, los designios, el carácter de Dios. ¿Pueden decir amén a eso? El Espíritu Santo es el que me revela los planes de Dios para mí. Por eso es que, con todo respeto digo esto, en la Iglesia Católica en sus inicios, y todavía, ellos pusieron raíces de ignorancia en la gente. La gente quería leer la Biblia, pero los curas decían: no, la Biblia es un libro sagrado, no es para la plebe, es solo para los iluminados. Y la gente, bajo ignorancia, ellos manipulaban a la gente. Por eso de ahí vinieron las indulgencias. Usted necesita hablar conmigo para que yo le perdone sus pecados de parte de Dios. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero ellos sabían que si la gente leía la Escritura y se da cuenta que lo que dice Hebreos: acerquémonos pues ante el trono de la gracia confiadamente para hallar oportuno socorro en el día de la angustia, ellos iban a decir: yo no necesito pagarle a alguien para que me perdone los pecados, yo voy directamente al trono de la gracia con Cristo. Pero ¿por qué cayeron en eso? Porque las Escrituras estuvieron escondidas, y la ignorancia, Dios mío, la ignorancia es la venida para la manipulación. Entre más ignorante seas, más te manipulo. Pero cuando el Espíritu de Dios se mete a mi vida, Él me dice: ve a las Escrituras, ve a las Escrituras. Y cuando yo voy a las Escrituras, me empieza a revelar la mente, los pensamientos, los planes, los designios de Dios. Y mi vida empieza a ser transformada, porque es el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras, que me guía a través de las Escrituras. Pueden decir amén a eso. Tú no estás en una iglesia donde te queremos ignorante. Tú estás en una iglesia donde te decimos: por favor, pídele al Espíritu Santo que te ilumine las Escrituras, porque este no es un libro de Narnia, este es el libro que te cambia. Esto no es Condorito, esto no son las historias del Chavo del Ocho. Esta es la palabra viva y eficaz de Dios. Tenemos comunión con Dios cuando leemos las Escrituras. Pero termino con esto: la comunión. Pero segundo, diga conmigo: servir. El Espíritu Santo no solamente nos revela el corazón de Dios, el Espíritu Santo no solamente afirma en nosotros el carácter de Cristo, el Espíritu Santo nos capacita para servir. Dije, el Espíritu Santo nos capacita para servir. Entonces levante la mano derecha, todo la mano derecha, la mano derecha. Todo el mundo diga: fruto.
Pero así. Se parece a los que dicen los mexicanos cuando están en el estadio, pero yo digo es fruto. 1, 2, 3, fruto. Y diga la otra y diga dones. Otra vez. Algunos no pueden levantar la mano ni hablar al mismo tiempo. 1, 2, 3. Los frutos son el carácter de Cristo en mí. Gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. El fruto es carácter. Y diga conmigo, y el don es servicio. Otra vez, el fruto es carácter. El don, no escucho, es servicio. Los dones no son para usted porque usted no los pidió. El Espíritu Santo se los dio, a Él se le dio la gana. ¿Y usted qué va a hacer con eso? Él dice la Escritura que Él reparte a cada quien como Él quiere. Ahora, escúchame, di esto conmigo. Todo creyente, fuerte, todo creyente que tiene al Espíritu Santo tiene pero yo no soy profeta, yo no le adivino el futuro a la gente. Espere, tontito. Mire, quiero terminar con esto. Por ejemplo, él dice en Romanos 12:8, dice el apóstol Pablo, si tu don consiste en animar a otros. Yo pensé que solo habían dones sobrenaturales. No, hay dones naturales que el Espíritu Santo también le ha dado. Animar. ¿Y qué dice? Anímalos. Yo tengo el don no de animar, sino de animal. Ese es otro don. Pero si tienes un don de animar a otros, ponme el texto. Entonces, ¿qué tienes que hacerlo? En la pantalla. Si tu don es, entonces, si Dios te ha dado la capacidad de, tómala. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, lo que Pablo nos está diciendo es esto. Si tienes un don, sirve. Ahora en 1 Corintios capítulo 12 nos habla de dones espirituales, que son dones sobrenaturales, son dones del Espíritu. Y eso está en 1 Corintios 12 del 7 al 10, que son 3 categorías. Don de conocimiento, que son discernimiento, ciencia y sabiduría. Don de comunicación, que es profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Dones de acción, que es la fe, la sanidad y los milagros. Entonces todos tenemos dones. ¿Cuántos han orado por alguien que el Señor te ha usado para sanarlo? Levante la mano. Usted no tiene que tener un púlpito, ni tener un micrófono, ni 5 cámaras. Hoy hacen un show para un dolor de cabeza. Usted puede estar en el carro, en el trabajo, en la vecindad, en la escuela, y allí activar el don que el Espíritu Santo le dio. Pero ¿por qué los dones no se activan? ¿Sabe por qué los dones no se activan? Porque no servimos. Señor, úsame, Padre. Y Dios dice, sirva. Ay, no, qué pereza, no tengo tiempo. Pero úsame, Señor. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Me estás pidiendo que te use y no quieres servir. Cuando no sirves en la obra, eres como un malabarista preocupado y afanado por tus cosas, pero no vas a fluir en el Espíritu Santo. Es solo a través del servicio. Dice esa verdad, es solo a través del servicio, en la obra de Dios, que los dones se activarán. Si no, ¿es a través de qué más? Fue sirviendo las mesas que Felipe fue levantado por Dios. Fue sirviendo que Dios usó a Pablo para liberar a una chica con espíritu de adivinación. Fue sirviendo que Jesús por compasión sanó a los enfermos. Fue sirviendo que Pablo y Silas fueron azotados y cantaron y la cárcel tembló. Será sirviendo que tú verás la gloria y la manifestación de lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Los dones del Espíritu. Mira, yo en mi vida no sabía para qué servía. Y hay gente que está al igual que yo. Yo no sé para qué sirvo, pastor. Usted sirve para una cosa. ¿Sabe para qué sirve? Para servir. Es que yo no sé. Ya no sé. ¡Sirva!
ay, déjame pensarlo porque yo no sé dónde. ¡Sirva! ¿Y dónde sirvo? Donde haya necesidad, mijito. Donde haya necesidad. Yo quiero convocar a todos aquellos que no están sirviendo en la iglesia. No es regaño ni nada, es motivación. Es motivación. Los que no están sirviendo en la iglesia, pero dicen: David, Dios me ha dado dones tan bonitos y ellos están estancados, no están activados esos dones del Espíritu Santo. Yo quiero animarte a que tú digas: yo quiero servir en la iglesia.